been over 20 years since my near-fatal car accident. I remember the severe pain and the bills piling up. I felt overwhelmed and confused, not knowing who to turn to. I'm attorney Jared Spingarn, and if you've been injured in an accident, you can turn to me. When you hire Jared, you're not just another client, but treated like family. I take each case personally. Hire Jared and get an attorney that will fight to get the results you deserve. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 22 de septiembre del año 2022 y voy a hacerte la recomendación que siempre doy cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo los servicios de nuestros aliados de Bucea Legal porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar el trabajo que necesitas para poder tener la certificación laboral. Escríbeles al número de WhatsApp que está en pantalla y ellos te van a dar una cita. Tu primera cita será totalmente gratis. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 22 de septiembre del año 2022. En este primer segmento vamos a hablar un poquito de todo, hacer análisis de lo que ha ocurrido esta semana. La buena noticia que hemos recibido, para mí de verdad es la mejor, acerca del informe que declara a Maduro y sus secuaces como criminales de lesa humanidad. Nadie mejor que Humberto González para conversar sobre estos temas. Ya estamos conectados con él. Buenas noches, Humberto, ¿cómo estás? No lo oigo. ¿Ah? Ya, ahora sí me escuchas. Tenía, disculpa. Mercurio está en retrógrado. Está pasando de todo, así que, de verdad. Muy bien. Una ovación. ¿Cómo estás, Humberto? Muy bien, muy bien. Un saludo muy grato verte nuevamente, Patricia. Igual. Humberto, ¿qué piensas del informe de la ONU? No solamente sobre los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela, sino también el tema del arco minero, como lo tocan de una forma tan detallada, eso que es tan importante. Yo estuve leyendo un informe aquí de Transparencia Venezuela hace unas semanas y el informe de la ONU lo confirma y lo ratifica, todos los horrores que pasan en el arco minero, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Es algo importante? Porque sabes que uno lee todos los comentarios de la gente cuando se dan este tipo de informaciones y hay como una suerte de eso no llega a nada, y yo creo que sí llega. Mira, Patricia, yo comparto pues con la misma confianza y franqueza que tú siempre me has permitido pues opinar en tu programa. Claro. Yo creo que no es un tema de ser, digamos, optimista. Brevemente, una de las situaciones que tenemos en Venezuela es que como ha habido tanto engaño, ha ocurrido tanto engaño, entonces la desesperanza es una realidad. Y claro, la desesperanza pues genera también el escepticismo, pero la cura frente a eso no puede ser, digamos, alentar una esperanza falsa, una expectativa. Por ejemplo, esto que tratamos de analizar, el informe de la ONU, es importante, claro que es importante. Ahora, ese informe lo que está haciendo es ratificar una serie de hallazgos que ya los venezolanos conocíamos desde hace tiempo. Civiles, militares pueden dar fe de muchas maneras en redes sociales, en artículos, en reportes, digamos, reportajes de prensa, de la manera deliberada, sistemática, como el régimen chavista, primero con Chávez y luego con Nicolás Maduro, ha usado la violencia como política de Estado para imponerse sobre la población civil desarmada. Ahora, por si esto fuese poco, hay otras instancias, el mismo informe de la señora Bachelet. Hay varias instancias, los informes de la Organización de Estados Americanos, que han venido ratificando reiteradamente que lo que es prácticamente una realidad que no se puede negar, al punto
que ya uno ve inclusive que de alguna manera comienza a conmover algunos segmentos del régimen chavista y tratan como de encauzar algunos procesos penales para establecer responsabilidades de algunos ejecutores, pero sin tocar los altos mandos, sin tocar a los autores intelectuales. La pregunta que yo me hago y que creo que mucha gente se hace es ¿qué se hace con ese informe? O sea, ya el informe estableció una serie de hallazgos, ya hizo una serie de constataciones. Se queda claro una vez más, porque no es la primera vez que un informe de la ONU establece que la violencia política generada por el régimen chavista es, en primer lugar, es sistemática. Quiere decir que hay toda una serie de procesos que están insertos dentro del Estado chavista, el DGCIM, el SEBIN, todos estos organismos paramilitares que ha creado el gobierno para orquestar esta violencia. Se trata de una violencia que además, para utilizar terminología de la propia protocolos de la ONU, es una violencia selectiva, quiere decir que es aplicada con propósitos estrictamente políticos contra personas que por razones políticas se enfrenten al régimen. Es aplicada contra civiles y contra militares. Con estos elementos que quedan una vez más constatados, determinados, la pregunta es, bueno, esto va a servir como uno de los insumos, por ejemplo, para la investigación penal o el proceso penal que adelanta la Corte Penal Internacional. O esto quizás va a servir o podría servir como insumo para una decisión del Departamento de Estado norteamericano que, en lugar de estar pensando en cómo hace las paces y hace carantoñas con el régimen de Maduro y se entiende y lleva de la mano a la falsa oposición a que se sienta a negociar, como quizás este informe debería ser la base para una política dura de sanciones reales, efectivas y de una política internacional más contundente que no sea permisiva con el régimen chavista. Entonces acá es donde yo digo que no es que le apostemos a la desesperanza, pero sí hay que ver con mucho cuidado, digamos, hasta dónde llegan estos informes. Uno de los problemas que hay con la justicia internacional, Patricia, es que la justicia internacional como tal, no existe una justicia internacional porque no hay un Estado por encima de los Estados. Entonces, estos procesos que uno identifica como una especie de metáfora, que uno llama justicia internacional, un tribunal penal, solamente operan y se activan si hay una realidad geopolítica que empuje ese proceso. Entonces, ya hay una declaración, una constatación legal de los crímenes de lesa humanidad cometidos, perpetrados de manera deliberada por el régimen chavista. Ahora, ¿qué se requiere? La voluntad política de países como Estados Unidos, como Canadá, de los países de la Unión Europea, de decidir hacer algo con eso. Yo acá pues debo confesarte mi escepticismo porque creo que hasta ahora eso no trasciende de la declaración protocolar, de la retórica. Creo que Estados Unidos debería hacer algo con respecto a eso, en lugar de estar, digamos, de alguna manera siendo tan permisivo y tan flexible, lo cual también pues evidencia que Estados Unidos no tiene, el gobierno de Biden no tiene una política frente al chavismo. De manera que, por una parte, yo sí creo que es muy importante porque ratifica una realidad, ese informe de la ONU, pero aparte de esto, pues lo que nos está es confirmando una realidad que los venezolanos ya sabemos, pero que lamentablemente en este momento, por la correlación de fuerzas, pues no hay la manera de romper con eso. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que por lo menos se estableciesen las responsabilidades, que hubiese algún mecanismo para castigar esos delitos de lesa humanidad. O sea, hay que ver, la connotación de un delito de lesa humanidad es tan grave que solamente declarar un informe de la ONU, yo me pregunto, bueno, ¿ahora qué hacen con ese informe? O sea, ¿lo van a engavetar? ¿Dónde lo van a poner? ¿Qué van a hacer con eso? Es la pregunta que yo me hago. Bueno, ahí, nosotros tuvimos un experto aquí en Justicia Internacional, lo tuvimos el día martes y él explicó que sí, que es vinculante con lo que está pasando en la Corte Penal Internacional. Pero además recordó el caso de Nuremberg, que esto empezó así, pues, la investigación empezó así y al final quienes aparecen mencionados serán perseguidos para siempre, porque estos son delitos que no prescriben. Exacto. Y yo hago un poco digamos, de ejercicio de imaginación, que no es imaginación, sino es simplemente unir las piezas y la lógica. Humberto, acerca
de en qué van a convertir a Venezuela estos tipos cuando Venezuela termina siendo su cárcel, ¿no? Porque el dineral que están lavando con espectáculos ya, o sea, tienen que meterlo en alguna parte y hacer además una burbuja para ellos. Exactamente. Mira, brevemente sobre el caso de Nuremberg, por supuesto, importante la referencia, pero no perdamos de vista que había una realidad geopolítica que fue el soporte de esas decisiones de Nuremberg. Acá, pero estoy de acuerdo porque yo vi el programa, me pareció muy instructivo, muy pedagógico, el programa que tú hiciste, con el abogado, no recuerdo ahorita el nombre, William pero Cárdenas, con William Cárdenas. Ok, con William Cárdenas. Sí. Porque, ¿qué pasa? Ese elemento, o sea, la realidad política, de pronto, lo que yo debo también completar en mi comentario es que en este momento la geopolítica parece, en mi opinión, luce favorable para alargarle el tiempo unos años más quizás al régimen chavista. Pero esa realidad política puede cambiar en cualquier momento. O sea, eso es hoy. Te iba a hablar sobre eso. Humberto, hay dos cosas que están ocurriendo a nivel mundial que yo hubiera pensado que no iban a pasar nunca. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en Irán, las protestas en Irán por la muerte de esta joven que, bueno, fue asesinada, fue torturada hasta la muerte. Y que se atrevan, porque hay que ver lo que es atreverse en Irán a protestar, a quemar el yihad, el velo, y a cantar públicamente, cosa que está prohibida para las mujeres, etc. Pero también lo que está pasando en Rusia con el anuncio que ha hecho Putin de pues, simplemente reclutar soldados para la guerra, ¿no? Entonces, creo que hay una rebeldía en los países más sometidos y más reprimidos. Sí, y regresando, o sea, utilizando esas dos referencias que tú haces, conectándolas con Venezuela, no perdamos de vista que hay una serie de eventos que han venido ocurriendo prácticamente sin aviso. Esas protestas que hubo a raíz del bono vacacional, esas nuevas caras que están surgiendo, liderizando todas estas protestas en contra del gobierno de Maduro. Hay una realidad, y creo que esto lo hemos conversado antes. Sí. Yo creo que el desenlace de la crisis política en Venezuela va a ser militar. Militar porque, en mi opinión, va a ocurrir derivado de una fractura interna, porque hay una lucha de bandos dentro del sector militar, dentro de las Fuerzas Armadas chavistas. Hay una realidad. Maduro no va a los desfiles militares. Eso tiene un significado. Mandan al muñeco de plástico. Eso tiene un valor. O sea, ellos están reconociendo una realidad que está latente. Yo creo que, y claro, son crisis que no avisan. Nos enteraremos cuando ocurra las que avisan nunca funcionan. No. Las de los videitos. No, exactamente. Entonces, claro, sí, yo creo que esa referencia es importante. La realidad geopolítica puede cambiar. Estoy de acuerdo con la opinión de que una vez que se hace esa declaración, ya deshacer eso es imposible. Entonces, es posible que para que lleguemos a la fase de Nuremberg, en el caso de Venezuela, bueno, hay que esperar que madure la geopolítica y que las condiciones cambien, que haya un Departamento de Estado norteamericano y un gobierno norteamericano más comprometido, porque es así. O sea, lamentablemente el derecho internacional depende de la geopolítica, y esa justicia internacional irá más rápido o más lento de acuerdo a cómo se vayan moviendo los intereses, pues, de esa dialéctica de imperios que es la que gobierna las relaciones de los países. Ahora, esta declaración del presidente Biden acerca de que no va a deportar ni a nicaragüenses, ni a venezolanos, ni a cubanos, ¿no es una forma de asumir las crisis políticas y económicas que hay en esos países? Aunque es una decisión y una declaración ya un poco, bueno. No, mira, eso es, en mi opinión, una declaración de la más absoluta ambivalencia, de la más absoluta debilidad. Estamos frente a un gobierno que no tiene ni política frente al Estado chavista, ni tiene una política frente a la inmigración masiva de venezolanos. Yo creo que lo que están haciendo es populismo. Vi otro programa en tu canal donde efectivamente coincido con la opinión que explicaba el teniente Colina. No se puede usar los venezolanos como una bola de juego entre republicanos y demócratas, pero eso es lo que está ocurriendo. Y desde el gobierno norteamericano, desde el gobierno de Biden, como no hay una política,
O sea, porque en realidad, ¿qué sería establecer una política frente a Venezuela y frente a la migración venezolana? En primer lugar, cuando hablamos del TPS, y quienes manejan el tema saben, es cierto que es un estatus temporal, pero también es cierto que la realidad que se está provocando conduce que eventualmente esa temporalidad, entre comillas, se va alargando y se va prolongando, y con una política que no es política, sino que es una serie de medidas ambivalentes, inconexas, que no tienen una coherencia de política de Estado. Bueno, se pasarán los 4 años de Biden, vendrán otros 4 años y seguiremos hablando de un TPS, de un estatus temporal para los venezolanos, en lugar de atacar la raíz del problema, la razón del problema, de por qué se van 7 millones de venezolanos, abandonan a Venezuela. Bueno, es porque hay una crisis grave, crisis económica y política dentro de Venezuela. Y al no resolver la causa del problema, entonces siguen administrando la aspirina, ¿no? Bueno, un estatus temporal. Vi, por supuesto, vamos a decir, he aprendido pues en los programas en tu canal sobre todo este tema del TPS. Es cierto, los lapsos, todo eso es cierto, pero esa es una legalidad que cambia en cualquier momento. Cuando el Congreso norteamericano sienta la presión de opinión pública, de acuerdo a cómo se muevan los grupos de presión, pues es probable que esos límites de los que hablan, de que la gente que entró después del 2021 no será favorecida, eso puede cambiar, como ha cambiado en el pasado. El punto acá es tener claro que los Estados Unidos no saben qué hacer, no saben cómo lidiar con ese problema, ni saben cómo tratar con el régimen chavista. Entonces, por eso vemos a un Biden que es todo dubitativo, que es indefinido, que dice, bueno, es que no hay una solución racional, pero es que la solución racional es buscar la manera de tumbar al régimen chavista, que si Estados Unidos quisiera lo podría hacer. Lo ha hecho otras veces, lo ha hecho en otros países. Y esto se está convirtiendo en un problema que está fuera de control. Esas imágenes que yo vi, son movilizaciones masivas, son más de 1,000 personas que salen de Venezuela diariamente. No hay capacidad humana de la burocracia de las oficinas de inmigración para procesar ni siquiera las deportaciones. ¿Cómo hacen? O sea, las imágenes que se ven son abrumadoras, o sea, es masivo, fuera de control. Hablando del tema de que Estados Unidos promueva el diálogo en México, que eso nunca, yo siempre dije que eso nunca se iba a dar y que nunca se iban a sentar, que además promuevan eventualmente que, bueno, que si hay que ir a elecciones. ¿Cómo lo hacen después de ese informe de la ONU? Porque estamos hablando de que, mira, siéntate con el terrorista y negocia con él. Entonces, por eso yo vuelvo a esa pregunta. ¿Qué se hace con ese informe? Ese informe debe ser la base para cambiar no solamente la posición de los Estados Unidos frente al régimen chavista, sino para cambiar la posición de la falsa oposición de seguir insistiendo en negociar y seguir insistiendo e ir a unas elecciones con un criminal de lesa humanidad. O sea, ¿qué coherencia? Y entonces, claro, después ellos dicen, no, lo que pasa es que si vamos con un candidato único, si la gente vota y no hay abstención, es que la gente no quiere votar. Y mucha gente no va a votar. Único, de lo que hablamos la vez pasada, Humberto, es el candidato único que escogió el chavismo ya, que es Rosales. Con quien hables de los partidos políticos te dicen, no, es que ya eso es Rosales. O sea... Pero ellos están acostumbrados a hacer, o sea, esto es una danza, es una coreografía que hay que armarla muy bien. Entonces hay unos candidatos allí, digamos, de utilería, pero en efecto la decisión es Rosales porque es lo que más le conviene. Justamente, ¿por qué va a ser Rosales? Y es algo que yo creo que lo podemos explicar y articular más adelante, porque es el que mejor sirve a los intereses simultáneamente del régimen chavista y de la falsa oposición. No podría existir mejor candidato que Manuel Rosales. Pero además yo considero, y ahora nos vamos a Colombia, el tema de monómeros. Yo considero, Humberto, que es el más chantajeable de todos, porque si alguien está metido hasta aquí en toda la corrupción de monómeros es Manuel Rosales. Entonces, bueno, te chantajeo con esto, te tengo chantajeado no solamente aquí, sino en Colombia. O sea, Pero es que, Patricia, yo creo que sería un chantaje si es que a él lo están obligando. Mira, te vamos a castigar con darte acceso a estos millones de dólares o algo. O sea, yo no sé, yo digo que él está dispuesto, encantado de cooperar por la lucha democrática, él dirá, o lo que sea. También hay que tener, yo vi esa información
Obviamente, con el cambio de gobierno en Colombia, Petro ahora tomó el control de Monómeros. Ya han anunciado que van a emprender una serie de acciones de tipo penal contra los antiguos directivos de Monómeros, pero resulta que no pueden decir estas personas ahora que es una persecución política. Bueno, eso parece que se va a ventilar de acuerdo a las leyes colombianas, pero lo cierto es que Monómeros venía operando como la caja chica del G4, de la falsa oposición, y de todos los que se repartieron los cargos allí. Entonces no pueden venir ahora a decir, no, en solidaridad con los que son perseguidos políticos. No son perseguidos políticos. O sea, estos están lo mismo que hace el chavismo dentro de Venezuela, que es robar y saquear, lo hace la falsa oposición con los que le ha podido poner la mano, los Monómeros, Citgo, desde el interinato, el dinero que les dan los organismos internacionales, no hay rendición de cuentas. Esto que hizo Juan Guaidó hace unos días realmente me parece que fue un circo. Habla de 85 millones de dólares que se dieron en ayudas sociales a, no sé, a la migración, a la gente. En realidad se sabe que todo esto es dinero para pagar las clientelas de los partidos del G4. Y siguen teniendo dinero para eso. Porque siguen pagando sueldos a los supuestos, ¿cómo es que los llaman? Héroes de la democracia, una cosa así, y reciben un sueldo que sale en dólares, que sale del dólar. Entonces, la migración de estos operadores de voluntad popular y de primera justicia, ellos no están en el exilio, ¿no? Están en un exilio dorado, a diferencia de los venezolanos que han tenido que venir a Estados Unidos para buscar trabajo y hacer lo que se hace, ¿no? Trabajar como haces tú y como hago yo y como hacemos todos, pero estos son unos vagos que están parasitando de la oportunidad que se les presentó de darle palo a esa piñata. Pero además no resuelven absolutamente nada. O sea, no colaboran en el sentido de que se supone que si son reconocidos por Estados Unidos deberían ayudar en algunas causas que requieren pues que las autoridades se enteren. Aquí hubo un homicidio, Humberto, y de una muchacha venezolana. Bueno, supuestamente se suicidó y los padres no han conseguido que se haga una investigación seria, que les entreguen las pruebas de que fue suicidio y no homicidio, etc. Y no hay un embajador, un cónsul de los que son reconocidos aquí en Estados Unidos que les preste ayuda. No le prestan ayuda a nadie. No están ahí de verdad como representantes de los venezolanos que viven aquí, porque ese es el trabajo del cónsul, finalmente, ¿no? Bueno, ellos tienen, digamos, utilizan la membresía de ser un gobierno. El interinato nunca fue un gobierno, fue prácticamente una agencia para asignar contratos, repartirse dinero. Es una vergüenza. Yo te digo, cualquier persona que su nombre haya sido asociado a recibir dinero en condición de embajador, consejero o de algo, debería sentir vergüenza, porque no le han prestado ningún servicio a los venezolanos, ni dentro ni fuera de Venezuela. Realmente es deplorable lo que han hecho. Y claro, ellos mientras haya la oportunidad, ellos seguirán haciendo esto mientras Estados Unidos continúe con esa política permisiva de abrirle los grifos de acceso a los activos. No hay control, no rinden cuentas ni en Venezuela, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte, ni siquiera sus propios diputados, porque tienen allí una especie de comisión delegada donde el cogollo del G4 es el que recibe los informes y sabe a quién se le da el dinero. Los demás diputados van y tienen que refrendar lo que sus jefes de fracción les dicen. O sea, es una vergüenza lo que han hecho con esto del gobierno interino. Y deben ser castigados por eso. Que todavía no se conoce lo que hay en la caja negra de estas ONG que son los que han recibido las ayudas internacionales. Esa caja negra no se ha destapado todavía. No, yo tengo la esperanza de que en algún momento algún mecanismo controlador dentro de Estados Unidos, como son organizaciones registradas acá, tienen que someterse a una serie de auditorías del IRS y todo esto. En algún momento eso digamos, comience a salir. Porque conozco de casos que no voy a mencionar, que me han sido referidos de gente que utiliza esas ONG prácticamente como su bolsillo privado, y ponen en las cuentas dinero en sus cuentas personales. Y es el problema con algunos venezolanos que creen que las cosas aquí se pueden hacer como se hacían allá. Entonces traen esos malos hábitos de utilizar, por ejemplo, acá tú lo sabes, un candidato presidencial, un político, no puede apropiarse de los fondos de su campaña para beneficio personal, y quienes lo han hecho han ido a la cárcel. Bueno, acá hay gente que está en esas ONG que creen que como tienen una ONG pueden utilizar esos dineros para pagar a su familia y hacer mercado. Y yo espero que eso algún día salga, tendrá que salir.
Estados Unidos parece ser un país diferente. Eso esperamos. Eso esperamos. Gracias, Humberto. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, al regreso vamos a hablar con José Luis Pirela sobre monómeros, porque ayer le escribí y le dije, bueno, ¿y entonces? Porque ahora monómeros lo tiene el Pequibén de Maduro. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con los empleados? Si alguien sabe de eso, José Luis Pirela, y vamos a hablar con él al regreso.